Carlos, vení. Yo no. Vení, Carlos. A ver, ahí estoy. No escucho. No, Dori, no escuchás porque no habla nadie. Ah, ok. Tranquila. Pensé que ya habían empezado. Acá tengo a mi secretaria, Carla, que me ayuda, no quiere salir. Hola, decile. Hola, Bella. Falta el profesor. Se me fue la imagen, falta el profesor, por eso estamos todos. Uy, se fue. Bueno, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo. Griselda, ¡Mira hola. quién está ahí! Hola. Hola, Griselda. Hola. Hola Juan, Griselda. ¡Tanto tiempo! Ah, Cristina y hola. Carlos. Hola. Aprovechamos el recreo mientras. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola. ¿Qué Hola, tal, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Hola Florencia. Qué lindo verlos. Hola Moni, hola Rubén. ¿Cómo estás? Todos bien. Buenas. Estoy escuchando voces conocidas por ahí. Sí, ¿no? Hola Buen control, ¿eh? ¿Eh? Hola, Lili. Hola, Lili. Hola. Moni, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Hola Carlos. Juan, ¿Cómo andás, campeón? ¿Todo bien? ¿cómo estás, amigo? Bueno verlo. Hola, Cristina. Igualmente. ¿Cómo andás, Gris? Bueno. Ah, mirá, Juan y Grisel estaban allá, no los veía. ¿Cómo están? Qué bueno verlos, qué bueno verlos. Estás un poco en familia hoy. Estamos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a retomar con lo que veníamos diciendo. Hasta acá vamos más o menos bien, la idea se va entendiendo. Lo importante es que nosotros vayamos como es armando ese andamiaje, ¿no? No sé si ya puse este ejemplo acá o en el otro grupo, no me acuerdo. Pero es un ejemplo muy clásico, ¿no? Y también del sentido común. O sea, si vos querés armar un andamio, tenés que empezar teniendo buenas bases. Y ahí se va construyendo el andamio. Tenemos que tener una red, ¿no? Una buena red para que los conceptos no queden aislados. Si yo empiezo a enseñar conceptos aislados y ustedes no lo pueden integrar a una red de conceptos, se pierden, hay que darle un sentido, ¿no? Tienen que tener un sentido, y más allá de tener un sentido en sí, tienen que tener un sentido para nosotros, ¿no? Porque cuando la palabra imprime en nosotros una huella, difícilmente la olvidemos, ¿no? Difícilmente pase desapercibida, ¿no? Sino que va a ser una huella que también va a hacer que la podamos compartir. La pregunta que quedó pendiente antes de la tanda, como dirían, ¿no? En la televisión, era, ¿qué significa? Según Colosenses, ¿no? Que la plenitud de Cristo es la iglesia y que la iglesia es la plenitud de Cristo. Vamos a encontrar ahí en Colosenses varias veces la palabra plenitud. En él habita la plenitud, o sea, vamos a encontrar en esa epístola esta palabra plenitud, que en griego
es la palabra pleroma. Esa palabra, yo no es que quiera hacerme el Mariano Grondona, ¿no? El de las palabras. No, pero es importante porque, y ya estoy con la manito así, ¿no? Faltan los anteojitos. Es importante, sí, tiré una de hace mucho, porque es importante conocer esta palabra. Fíjense que Pablo no en vano o no ingenuamente, mejor dicho, usa esta palabra pleroma para hablar de Jesús, ¿no? Que en él habita la plenitud, hablando de la iglesia como la plenitud, porque los gnósticos, o mejor dicho, el gnosticismo ahí incipiente, naciente, ¿no? Usaba esta palabra pleroma, plenitud, para referirse a su sistema de creencias. En su sistema de creencias, esa plenitud para alcanzar esa supuesta divinidad que alguna vez tuvimos y vaya a saber por qué perdimos, ellos le echaban la culpa a Jehová, que era según ellos un dios inferior. Sergio, Sí, ¿sería esa plenitud, es alcanzar esa máxima perfección? claro. Para ellos la plenitud sería, de alguna manera, dejar este cuerpo, esta materia que es mala, y unirse de vuelta a la divinidad donde alguna vez estuvo nuestro espíritu. Estos gnósticos decían que dentro nuestro quedaron algunas chispas, ¿no? Algunos resabios, y que lo que hacían estos maestros supuestamente iluminados era despertar esas chispas para que, mediante un supuesto conocimiento, podamos acceder a ese nuevo estado espiritual, libres de las limitaciones de la carne, y bueno, toda la perorata que ellos decían. Volvemos a la pregunta. ¿Qué significa entonces? Que la iglesia es la plenitud de Cristo. Fíjense, nosotros acá reunidos somos iglesia. Tanto empiezo desde izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, como me aparecen en la pantalla, ¿no? Lo veo a Ariel, después estoy yo, está Juan y Griselda, Liliana, Ruth y Osvaldo, Alicia, Dora, mis viejos, Rubén y Mónica, Nelly y Florencia, Lucila y Hernán. Cristo, la plenitud de Cristo, habita ahora en nosotros. Nosotros somos la eclesía, somos la iglesia. Y la palabra dice que la plenitud de Cristo habita en la iglesia. ¿Por qué decíamos al principio que la iglesia no es simplemente un grupo de gente que se reúne porque le hace bien escuchar algunas cositas que dice el pastor adelante y me da pilas para aguantar la semana? Hasta el domingo que viene llego, me cargan el tanque con 1000 de súper, ¿no? Porque ahora con 1000 mangos tirás una semana si no lo usas mucho el auto, y llego con la reserva, pero llego, y ahí me cargan un poquito, por ahí estoy más jugadito, menos jugadito. No es eso. Está diciendo que en nosotros habita la plenitud de Cristo. Y está diciendo que Digamos que yo nosotros quería decir somos algo, la plenitud de Cristo. Sí, que somos como que estamos completos, digamos, ¿no? De alguna manera. Yo sentir la plenitud, si siento plenitud, me siento completa, me siento llena de la presencia del Señor. Y creo que un poco también... claro, por ahí. Por digamos, ahí viene la cuestión. perdón. Al ser Cristo la plenitud de la iglesia y la iglesia la plenitud de Cristo, quiere decir que somos inseparables. Es lo mismo que
un cuerpo, por eso Jesús dice, yo soy la cabeza, ¿no? Dios dice que lo dio por sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia. O sea, somos inseparables. No puede haber una separación. Esa separación es indisoluble. Por eso en el segundo siglo, que es lo que nosotros estamos viendo, hacían énfasis en esa misma doctrina y en que yo pueda moverme de una congregación a la otra y ser iglesia. Y sentirme iglesia, esté acá o me esté congregando, no sé, en Mendoza o me esté congregando en donde sea, y llegar a una congregación y sentir que es mi iglesia. Porque en realidad no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Entonces fíjense lo maravilloso de esto, que nuestra unión va más allá, como decía, de un mero acuerdo humano. Porque un acuerdo humano es transitorio, ¿no? Es decir, bueno, me enojé y ya está. Hubo un desacuerdo, vos por tu lado, yo por el mío, y ya está. Bueno, esto es, lamentablemente, lo que el diablo le hizo creer a muchas personas que hoy se dicen cristianos evangélicos, pero que no se congregan. ¿A qué me refiero con esto? ¿Al legalismo de tener que ir a la iglesia todos los domingos? No. Me estoy refiriendo a lo siguiente, que si en la palabra encontramos que Cristo habita en la plenitud de la iglesia, es imposible vivir la plenitud de Cristo separado de la iglesia. Hay gente que dice, yo de mi casa estoy bien. En mi casa estoy bien, no me congrego, pero yo con Dios estoy bien. Era como lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Como que yo le diga a Juancito Castillo, che, Juan, ¿puedo ir a tu casa? Llego con vos, Juan, todo bien, pero a Griselda no me la banco. Es lo mismo que diga, o sea, es fuerte el ejemplo, pero cuando nosotros hablamos mal de la iglesia, le estamos diciendo a Jesús, Jesús, con vos está todo bien, pero la iglesia me lastimó, por eso dejé de ir, la iglesia me hirió, en la iglesia son todos hipócritas, y no nos damos cuenta que estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es necesario que revisemos todas estas cosas, ¿no? Creo que el objetivo que yo me propongo y que recibo de parte de Dios es que nos podamos amar cada vez más como iglesia. Que podamos ver en el otro, parte de la plenitud de Cristo. Que podamos ver en el otro y rescatar, obviamente con la guía y la ayuda del Espíritu Santo, no con mi esfuerzo, no. Que el fruto del Espíritu se vaya manifestando cada vez más y me dé amor de estar con mis hermanos, me dé gozo de ver a mis hermanos, tenga paz en mi corazón. Y esto se va logrando con práctica, dejando que el fruto del Espíritu, o sea, más que con la práctica, ¿saben qué? Dejando que el Espíritu Santo fluya. Creo que el árbol de manzana no hace esfuerzo para que salgan las manzanas. Sale, es fruto. Estaríamos en problemas si el árbol de manzana no da manzana. No hace ningún esfuerzo, el árbol no dice, che, me voy a poner las pilas a ver si este año saco más manzanas. No. Y de la misma manera, nosotros damos fruto cuando el Espíritu Santo va tomando cada vez más control de nuestras vidas. Al principio puede salir bien, puedo agarrar yo el control y después digo, no, toma Espíritu Santo, te doy el control, que tu fruto vaya, cada vez transformándome más. Volvemos al
PowerPoint, yo como les dije, ¿no? Veo en mi pantalla y sigo hablando por fe. Creo que ustedes están ahí y yo de este lado porque no los veo. Así que empiezo a compartir pantalla. Así seguimos con el PowerPoint y podemos avanzar un poquito más. Como les decía, la palabra católico, decíamos que quería decir universal, que coincidían en la doctrina, estén donde estén geográficamente, y que también eran católicas por cuanto predicaban y enseñaban el Evangelio según el todo, o sea, según la enseñanza en la que todos coincidían. Habíamos dicho que de alguna manera esto contrarrestaba a los gnósticos, que ellos decían que, o mejor dicho, que eran apariciones así muy aisladas, no tenían una doctrina unificada, y que esto, aparte de todas estas ventajas, comenzó a darle una unidad, ¿no? Una unidad doctrinal a la Iglesia cristiana y afirmando cada vez más la doctrina. Nosotros seguimos avanzando y fíjense que el debate con los herejes, acá vamos a entrar en un concepto nuevo, que el debate con los herejes se centraba en la cuestión de la autoridad de la Iglesia. O sea, que los herejes decían ser los verdaderos depositarios de esas enseñanzas de Jesús. ¿No? Fíjense cómo, por un lado la Iglesia va tomando uniformidad en su doctrina, y por otro lado los herejes decían que ellos eran los verdaderos depositarios de las enseñanzas de Jesús. Decían que Jesús le había revelado a alguno o a otro apóstol la verdad, y estos apóstoles, por intermediarios, se la habían revelado a los líderes o guías de turno. A lo que los apóstoles, mejor dicho, las congregaciones respondían: si en realidad Jesús le reveló la verdadera, algunos decían que Jesús tenía la verdadera gnosis, ¿no? La verdadera filosofía. Y los apóstoles recibieron esa verdadera gnosis, ¿cómo se le iba a revelar a los herejes y no a los seguidores de la Iglesia, digamos, a los que seguían conduciendo, guiando a la Iglesia? Ellos decían, en todo caso, lo que ustedes están diciendo, o lo que los herejes pretendían hacer, era adueñarse de esa verdad, esgrimiendo este asunto de la verdadera enseñanza que la tenían ellos. Fíjense que es una manera de tratar de legitimar, ¿no? De hacer legítimo tu discurso, apelando a una superior, a una superioridad, o a una figura de superioridad. Es decir, si yo quiero validar un papel o lo que sea, tiene que estar autorizado o sellado o alguien de mayor jerarquía tiene que dar fe de que eso es auténtico. Entonces, fíjense, bueno, en el caso de Marción se trataba de los escritos de Pablo, ¿no? Él trataba de legitimar su enseñanza en base a los escritos de Pablo, que era el único judío que había entendido correctamente cómo era la doctrina. Ahora, se me está escapando lo que iba a decir. Venía con el tema de legitimar, ¿no? Ahora, esto era lo que quería comentar. Fíjense que cuando nosotros queremos legitimar algo, apelamos a una autoridad superior que dé cuenta de eso, ¿no? Ahora, muchas veces se usaron las escrituras para legitimar barbaridades como
las cruzadas, por ejemplo. Muchas veces se usaron las escrituras y se fueron tergiversando cada vez más hasta llegar al punto de tener doctrinas irreconocibles, solo con querer legitimar una conducta y sacar la esencia del texto, la esencia del Evangelio, de su contexto. Y déjenme decirles que esta práctica no quedó en el pasado, que lamentablemente hoy se sigue usando una interpretación desacertada, en el mejor de los casos, para legitimar distintos tipos de conductas que la palabra no la avala. O sea, tiene la misma conducta que un gnóstico, que toma solo una parte, hace solo un recorte, se queda solo con un evangelio que ellos creían que... a ver, me salió que mi conexión es inestable. No sé si ustedes me están viendo bien. ¿Alguien que esté desmuteado? Te vemos bien, ¿eh? ¿Va bien? ¿Va bien? Ah, me apareció el cartelito que decía su conexión es inestable. Voy a poner, así los veo un poquito. Ahí activé la cámara para verlos un poquito. Entonces, fíjense lo que decíamos, ¿no? Que esta actitud que tuvieron los gnósticos para querer legitimar su enseñanza, no quedó allá en los gnósticos. Nosotros mismos podemos caer en esa misma actitud si no cotejamos con la palabra, si no vamos a la fuente de autoridad que es la palabra, y queremos legitimar una conducta o lo que sea. Entonces, las iglesias, ¿no?, de ese entonces comenzaron a usar la sucesión apostólica para legitimar su autoridad como iglesia. A ver si ahora voy pasando a la siguiente. Claro, fíjense que dice, ¿no? En tales circunstancias, ¿no?, de validar la autoridad, el argumento de la sucesión apostólica cobró especial importancia. Es decir, tener o poder afirmar que tal congregación era apostólica porque se podía conectar con los apóstoles, era, de alguna manera, una legitimidad, ¿no? O sea, esa congregación, ya sea Roma, Éfeso, Antioquía, como dice abajo, para ellos no era tan difícil demostrar esa sucesión apostólica, porque esa sucesión, mejor dicho, existían algunos registros de los obispos. Y esto también hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Porque hay historiadores que dicen que no se puede rastrear, como en el caso de Roma, una sucesión apostólica. Ese es un dogma de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa y que de ahí viene una sucesión ininterrumpida hasta el día de hoy. Y que en realidad los registros que hay, en algunos casos no son certeros del todo, y en otros casos se remiten no a un obispo en el sentido actual de la palabra, sino que se refería a un conjunto de obispos. O sea que ni siquiera hablaba de uno. Más allá de que nosotros podemos discutir largamente que Pedro no fue el que fundó la iglesia
fundó, no, que inició la obra en Roma. O sea, en una primera parte de todo el ministerio de Pedro lo vemos a él trabajando en Jerusalén, junto con Santiago. O sea, ellos eran pilares fuertes de la iglesia de Jerusalén, no de Roma. Sí, estuvo en Roma, pero mucho tiempo después. Entonces, ese argumento es fácilmente rebatible, simplemente guiándonos por las escrituras. Ahora, que entonces de aquellas iglesias fundadas o iniciadas después del tiempo de los apóstoles y que no podían reclamar para sí la misma sucesión, que no eran apostólicas. Y ahora abro el juego, si se puede decir de alguna manera. ¿Cómo estas iglesias que nacieron después de la era apostólica iban a poder reclamar de alguna manera legitimidad si no podían demostrar una sucesión apostólica? Sergio. Sí. El tema es no que se tome a un apóstol, o como también luego se le dio el nombre de obispo al que tenía una diócesis, un grupo, como una jerarquía, por su antigüedad o por su influencia o por la trayectoria que había tenido. La Iglesia es apostólica porque persevera en la doctrina de los apóstoles, y la autoridad ahí es la palabra de Dios, como es la Constitución acá. Los gobernantes acá y en todo sistema republicano tienen que obedecer a la Constitución, no al líder. Y nosotros no tenemos un sumo pontífice porque sigue siendo el Señor Jesucristo. Lo dicen las cartas mismas de apostólica. Es nuestro, lo dice en hebreo, él es nuestro sumo pontífice. No se fue de la iglesia y está en el cielo. Por su Espíritu Santo y porque está en todos lados, porque es Dios, sigue siendo la cabeza de nuestra iglesia ahora. La doctrina es la doctrina que los apóstoles sustentaban, que es la doctrina de él. No sé si más o menos redondeé. Sí, ¿concuerdan ustedes con el pastor Presta? Si no, ya vayan saliendo de la reunión. Es exactamente eso. Coincidimos. Coincidimos. Podemos seguir. Fíjense, El barrio los espera. ¿Cómo? El cura del barrio los espera. Pueden ir. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Que lo primero que ellos trataron de demostrar era que la enseñanza era lo uniforme, que la doctrina era lo uniforme, pero con el devenir eso fue mutando, de alguna manera el diablo es muy astuto en este sentido, y fue mutando hacia la sucesión apostólica. Por eso, ahí cuando nosotros nos desviamos un cachito de la sana doctrina bien entendida y encontramos justificativos para un montón de cosas que no están avaladas por la Biblia. Entonces, claro, ahí tenemos el problema que se presentaba de que si eran o no eran apostólicas las iglesias. Con esto empezamos a ver que había iglesias que de alguna manera eran más, entre comillas, importantes que otras, porque podían demostrar, según ellos, esta sucesión apostólica, ¿no? Su pedigrí, digamos, ¿no? O sea,
Y entonces comienzan a aparecer otras congregaciones que no pueden acceder a demostrar esa sucesión apostólica y parecería como que fueran de menor rango. Esto da paso también a ver que había gente que estaba dirigiendo, ¿no? Las congregaciones, y comienza a generarse la división entre el clero, ¿no? Y la gente que no era del clero, básicamente. O sea, aquellos, fíjense cómo esto empieza ya a desbarrancarse, ¿no? O sea, le vamos agregando una cosita, y después otra cosita, y después otra cosita, cuando nos queremos acordar estamos... o sea, hagan de cuenta que ustedes tienen una receta de pan. En este tiempo estoy amasando pan, voy a tener que dejar de amasar pan porque me está matando la cuarentena, así que voy a tener que dejar de amasar pan. Ahora, si ustedes a la receta que reciben, si quieren que salga como está, tienen que seguir los pasos. Es decir, no, le voy a agregar un poquito más de esto. Acá dice 200, pero yo le pongo 300. Va a salir cualquier cosa, no va a salir lo mismo, ni siquiera parecido. Bueno, eso fue lo que pasó burdamente con la eclesía, o sea, con la iglesia. O sea, es difícil reconocer en una iglesia medieval a esta iglesia que vemos en el libro de Hechos. Cualquiera que lo ve dice, esto es otra cosa, no es lo mismo. Claro, termina siendo algo distinto del original al ir apartándose cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, estos obispos comienzan a tener autoridad ya sobre la grey, o sea, sobre la gente, y como decíamos antes, la división ya no es de roles, de funciones, sino que ya es de jerarquía. Sumado que en algunas congregaciones que no podían reclamar la sucesión apostólica, ¿no?, para legitimar, vamos a ver que también hubo persecución. La persecución estuvo presente y estaba latente y jugó también un papel importante en este tiempo. Les decía, en algunas congregaciones menores hubo ciertas persecuciones. Y imagínense que había un solo obispo o pastor o como sea, ¿no? Que era el que más conocía y el que estaba ahí enseñando y pastoreando. Cuando venía la persecución, los mismos hermanos, ¿no? Los mismos hermanos trataban de, obviamente, que que era el que estaba pastoreando, el que estaba guiando, sea preservado, ¿no? Y que si era posible en la vida, ¿no?, entre comillas, sean sacrificados para que este pastor no pereciera en la persecución. Comenzó a generarse la idea de que ellos tenían más importancia que un cristiano, entre comillas, común, la creyentada. O sea, no hay cristianos de primera ni de segunda, no es más valioso, pero fíjense cómo todo eso, si nosotros no lo pasamos por el filtro de la palabra, lo podemos llegar a creer y nosotros mismos, yo, Sergio, mismo, puedo caer en la actitud de mirar por sobre el hombro a aquel que, bueno, recién empieza y le falta mucho todavía. Dios me y nos libre de esa actitud, porque dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesucristo, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a eso, no se quedó en eso como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó, se hizo siervo, se hizo obediente. Ese es el sentir que tiene que haber en nosotros, no el sentir de que, bueno, ahora yo soy el siervo de Dios y que voy a impartir el conocimiento. No, si es por gracia. Si es por gracia. Es lo mismo trasladado a decir, me regalaron y, mirá, me estoy, porque me regalaron algo. Es un regalo. Yo lo recibí, no hice nada, no tengo mérito. El regalo es regalo. El regalo es regalo. Entonces, fíjense cómo acá es donde empezamos ya de alguna manera a virar, a hacer un giro, a hacer un desvío de esa doctrina pura, de esa doctrina simple y sencilla que es el Evangelio. O sea, el Evangelio es simple, es sencillo. Nosotros en todo caso lo complicamos. Nosotros en todo caso le queremos agregar un condimento y queremos sazonarlo distinto. No, el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo. O sea, nosotros simplemente lo compartimos, simplemente somos agradecidos a Dios porque Él nos llamó para poder extender su reino. Nos quedan 2 minutos y medio. No quería que terminara esta reunión sin decirles que me da gozo en mi corazón que podamos estar viendo todos estos temas, que si bien todavía estamos en el siglo III y no pudimos avanzar más de ahí, siglo II, siglo III, creo que hay mucha tela para cortar y hay muchas implicancias que podemos sacar de esto. Oro a Dios para que Él nos muestre, renueve su amor, renueve nuestro amor por la iglesia, que podamos cuidarnos como iglesia, que realmente cuando un miembro se duele, el resto también se duele, ¿no? Y que recuperemos de alguna manera esta bendición que tenemos de ser iglesia, de ser familia, de mirarnos aunque sea a través de una pantalla y tener ganas de abrazarnos, ¿no? De saber que somos parte del mismo cuerpo. Es la bendición más grande que podemos tener de saber que hay algo superior que nos une y de que el amor de Dios es el que habita en nuestros corazones, el que cubre multitud de pecados, el que se renueva cada mañana y hace que podamos seguir adelante. Queda menos de 1 minuto. Seguramente estaríamos 2 reuniones más, por lo menos, no compartiendo. Pero bueno, no quería que esto se cierre sin esta palabra. Que el Señor los bendiga, que nos siga ayudando a crecer en el conocimiento de Él y de su palabra. Nos vemos el lunes. Amén. Una semana bendecida. Gracias. Los quiero mucho. Chao, Nos hermano. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, hermano, bendiciones. Chao. Chao.